Bueno, ahora sí. Vamos a orar al Señor antes de comenzar, si les parece. Dale. Bueno, Amén. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir. Gracias por mis hermanos que se pueden sumar a escuchar tu palabra, para poder compartir que tu palabra nos dice. Señor, y pedimos por tu Espíritu Santo para que nos esté guiando, nos esté hablando a nuestros corazones, que nos ayude a comprender la palabra de Dios y que nos ayude a guardarla en nuestros corazones y a ponerla por obra. Señor, te pedimos que nos ayudes también a que todo lo que hablemos sea realmente guiado por tu Espíritu y que sea de bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, Amén. amén. Bien, voy a compartir la pantalla, así vemos las citas bíblicas como hacemos siempre. Ahí está. Sí. Bien. Bueno, y vamos a comenzar en Romanos capítulo 3, versículo 5. Como verán, digamos, estamos siguiendo la temática de Romanos, o sea, no, ¿cómo decir? No estoy sacando simplemente muchos versículos de un montón de lugares, sino que en sí estamos siguiendo la temática de Romanos, o mejor dicho, quizás hasta superficialmente de lo que Romanos viene enseñando, y estamos hablando de algunos otros versículos que se suman, digamos, o que apoyan lo que estamos leyendo en Romanos. Pero si ustedes quieren darle seguimiento y poder entender un poco más, seguir profundizando un poco más, la idea sería que puedan estar leyendo Romanos. Creo que se los recomendé hace un par de semanas atrás, así que se los vuelvo a recomendar. Si quieren pueden empezar a leer Romanos desde el principio en adelante. No lo vamos a ver todo porque tampoco estamos haciendo un estudio completo de Romanos ni un estudio demasiado profundo. Simplemente estamos sacando algunas ideas principales que nos van a sentar las bases de un montón de otras cosas. Hay mucho, mucho más para aprender. Realmente eso es una de las cosas que pude entender en este tiempo, que realmente hay mucho para profundizar en la palabra de Dios y quizás nosotros estamos comenzando por lo más básico, pero tiene una razón de ser. La razón de esto es que me parece importantísimo que ustedes tengan ideas claras sobre algunos de los temas importantes que vemos en la palabra de Dios y sobre todo algunas de las ideas claras de lo que es el Evangelio. Porque de repente cuando empezamos a ver el tema de las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, eh, lo que tiene que ver con la prosperidad, lo que tiene que ver con la sanidad, lo que tiene que ver con la organización de la iglesia, lo que tiene que ver con el liderazgo, lo que tiene que ver con todo este tipo de cosas, están basados en el concepto de lo que es la salvación. Entonces, por eso es que estamos profundizando en este tema de la salvación, porque me parece súper importante que ustedes lo tengan bien, bien, bien en claro. Uno de los conceptos que traté de dejarles claro la primera oportunidad que nos juntamos, aunque no estaban todos, pero pudimos repetir algunas de las cosas que estuvimos enseñando, era de que Dios está enojado con la humanidad pecadora, la humanidad que ha decidido voluntariamente rechazar a Dios, ¿sí? No es que simplemente Dios ama a todo el mundo y está conforme y con todo el mundo, no. Dios ama a todo el mundo, pero también está muy enojado por el pecado de la humanidad, ¿sí? Entonces, como Dios está enojado por el pecado de la humanidad, tiene que proveer una forma en que los seres humanos se puedan reconciliar con Dios. La forma de reconciliarnos que tenemos con Dios es por medio de Jesucristo, que esto es lo que estuvimos viendo más detenidamente el otro día. Jesucristo fue el que consiguió que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios y lo hizo a través de su muerte y de su resurrección. Eso es básicamente lo que estuvimos viendo hasta acá. Es que el ser humano que no conoce a Dios está en enemistad contra Dios por haber pecado y por haber rechazado a Dios, y por lo tanto entonces Dios decide entregar a Jesucristo para que muera y resucite, para que nosotros podamos volver a tener reconciliación con Dios. Pero no es tanto el objetivo de que nosotros seamos reconciliados, sino es fundamentalmente el objetivo de que Cristo sea glorificado por medio de su obra y por medio del hecho de habernos reconciliado con Dios. Entonces, esto es bien importante para que lo tengamos en cuenta y bien claro hasta aquí, porque vamos a seguir profundizando y muchas veces cuando estemos hablando aún de otros temas, vamos a tener que volver a estos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a estudiar en algún momento lo que tiene que ver con la palabra de Dios en sí misma, o
sea, vamos a estudiar sobre qué es la palabra de Dios, sobre cómo se estudia la palabra de Dios en algún momento, y ahí vamos a ver otros conceptos como, por ejemplo, que aquellos que no conocen de Dios no pueden verdaderamente comprenderla, y está asociado con el tema del pecado del ser humano. Y vamos a seguir viendo muchos conceptos que están relacionados con este tema de la salvación, y por eso para mí es súper importante que lo tengamos en claro. Entonces, hablando de la salvación, también veíamos de que la salvación es solo por fe, o mejor dicho, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. No hay salvación por ninguna de las obras que nosotros podamos hacer. Nuestro esfuerzo no nos sirve, no nos alcanza para conocer a Dios. Por más que nos esforcemos, no tenemos ninguna forma humana de alcanzar a Dios por nuestros propios medios. La única forma que nosotros tenemos para conocer a Dios es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra alternativa. Es por medio de la fe en Jesucristo. Así que es importantísimo que eso lo tengamos bien en claro, y hoy vamos a seguir viendo un poco más de nuestra conducta como consecuencia de haber tenido esta salvación. ¿Cuál es la conducta que nosotros tenemos que tener y cómo nosotros enfrentamos el pecado? Porque ahora viene esta pregunta. Si Dios nos perdona por medio de la sangre de Jesucristo, entonces eso quiere decir que nosotros tenemos libertad para pecar, y hoy vamos a ir viendo un poco más detenidamente que no. Y bueno, para comenzar a ver este tema, vamos a leer entonces en Romanos capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice así: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo, entre paréntesis. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Básicamente lo que está diciendo aquí es que primero y principal, que la injusticia del ser humano, el pecado del ser humano, la mentira del ser humano hace de que resalte la justicia de Dios. Esto es similar al tema de que cuando hay poca luz no se ve la suciedad, vamos a decir, cuando hay mucha luz se ve más la suciedad. Es la misma idea. Nuestro pecado, nuestras tinieblas, nuestra oscuridad hace de que la luz de Dios se vea mucho más clara. Nuestro pecado hace que Dios sea exaltado porque Dios es completamente santo. Entonces, nuestro pecado hace que la justicia y la santidad de Dios se vean más claramente. No lo hace más santo a Dios, ni lo hace menos santo a Dios. Simplemente hace que su santidad y su justicia se pueda entender mucho mejor. Nuestro pecado hace que la justicia de Dios se pueda ver más claramente. Ahora, ¿eso quiere decir entonces que yo voy a pecar libremente para que la justicia de Dios se exalte más? Y Pablo está diciendo no. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Había personas en aquel tiempo de que acusaban a los cristianos de decir de que como Cristo perdonó sus pecados, entonces ellos ahora podían hacer lo que querían porque podían seguir pecando y Dios los seguía perdonando. Y la realidad es que sí, si nosotros pecamos, Dios nos va a seguir perdonando, pero eso no nos da derecho a seguir pecando, ¿sí? El punto es de que el sacrificio que Cristo hizo por nosotros nos da limpieza de pecado, pero no nos autoriza a seguir pecando libremente. Por el contrario, nos pone una responsabilidad de enfrentarnos y de oponernos al pecado con más fuerza que antes. Justamente, si Dios fuera el que nos hiciera pecar, básicamente, entonces, ¿cómo podría Dios juzgarnos a nosotros? Y estos versículos lo que está diciendo es esto. Está diciendo de que el hecho de que nosotros hayamos pecado para resaltar la justicia de Dios, no lo hace a Dios culpable de nuestro propio pecado. La culpa de nuestro pecado es nuestra y de nadie más. Bien, me gustaría saber si hasta acá esto se entendió, si queda claro, si hay alguna duda respecto a esto o si se entiende bien. Aunque sea movimiento de la cabeza, me alcanza para
cosa. ¿Se entiende? ¿Sí? Se entiende. Perfecto, perfecto. Por las dudas les recuerdo, yo los pongo en silencio a todos, de última los pongo en silencio para que no se escuche el ruido de fondo. Si alguno quiere volver a hablar, tiene la opción para quitar el silencio y hablar y después poner el silencio de nuevo para que se escuche bien los demás. Bien, vamos a seguir entonces en Romanos 6, del 1 al 23, y que seguimos con la misma temática. Fíjense que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo mismo que veníamos hablando antes. Pablo responde automáticamente, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como veníamos hablando, desde la semana pasada ya estábamos hablando de este tema, es que nosotros estamos muertos al pecado. Dice además, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que está diciendo es esto, que en el momento en que nosotros creemos en Cristo Jesús, reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados. En la Biblia nunca estas cosas van separadas. Nunca la Biblia muestra de que alguien pueda creer en Cristo sin arrepentirse de sus pecados y tampoco nadie puede arrepentirse verdaderamente de sus pecados sin haber creído en Cristo. Ambas cosas van juntas y son inseparables. La fe en Jesucristo viene siempre acompañado con un arrepentimiento de nuestros propios pecados. No quiere decir de que en el momento uno va a recordar todos los pecados que cometió en toda su vida y arrepentirse de todos uno por uno. Quiere decir que uno ahora tiene una actitud de reconocerse pecador delante de Dios y de arrepentirse de una forma general de los pecados, ¿sí? Y luego viene en el día a día el reconocer cada error, cada pecado y arrepintiéndose por cada uno de ellos, ¿sí? Pero el punto es de que en el momento en que nos convertimos, nos reconocemos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados. No puede ir esto separado. Entonces, en el momento en que creímos y nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese momento somos muertos a nuestros pecados y ahora vivimos en Cristo. Entonces, esto quiere decir que ya ahora tomamos esa determinación de no vivir para el pecado, sino de vivir para Cristo. Estamos muertos a nuestra vieja vida, ahora estamos vivos a una vida nueva. Entonces, si hemos sido muertos de la misma forma que Jesucristo fue muerto en una cruz, ¿y fue muerto a qué? Fue muerto a todos sus deseos. Imagínense que Jesús como ser humano hubiera podido tener deseos de casarse, de formar una familia, de tener hijos, de disfrutar con sus amigos, de muchas cosas que él no pudo hacer porque él se entregó para hacer la voluntad de Dios. De la misma forma, nosotros, cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos tomando una determinación de dejar de lado nuestros propios deseos carnales para ahora empezar a desear las cosas de Dios. No quiere decir de que no vamos a tener tiempo para disfrutar, que no vamos a tener tiempo para las cosas que nos gustan, pero todo dentro de lo que es la voluntad de Dios. Ahora tenemos un deseo de vivir para Cristo, tenemos un deseo de vivir para Dios, ¿sí? Bien, entonces dice, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, entonces algunas de las cosas que quiero notar acá es, primero el versículo 5 dice, que los que hemos sido plantados en su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Entonces el punto es este,
que si nuestras vidas no han muerto al pecado, entonces no puedan recibir la resurrección de Cristo. ¿Se entiende la asociación que se hace? ¿Ambas cosas vienen juntas o no viene ninguna de las dos cosas? O morimos al pecado y resucitamos con Cristo, o no morimos al pecado y no resucitamos con Cristo. Entonces, fíjense el tema, la importancia de la asociación de estas dos cosas. Porque a veces pensamos de que la salvación es simplemente por fe y listo. Entonces, después nuestros vidas pueden seguir como quieran y ya está. Total, Cristo nos va a perdonar y nos va a resucitar. Y eso no funciona así. La Biblia nos enseña que si, como decíamos antes, que si creímos en Cristo, entonces somos muertos al pecado, y como somos muertos al pecado, entonces somos vivos en Cristo, entonces somos resucitados con Él, ¿sí? No podemos tener resurrección si no hay muerte al pecado. Ambas cosas están atadas, ¿sí? Bien, lo segundo que quiero rescatar es en el versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y esto es una idea similar. Si nosotros no somos muertos al pecado, entonces no somos justificados. Esto de ser justificados significa que ahora delante de Dios somos considerados justos. No que seamos justos por nosotros mismos, sino que ahora delante de Dios somos considerados justos. Entonces, para que seamos considerados justos delante de Dios, entonces tenemos que ser muertos al pecado. Ahora, también como veníamos hablando, cuando hablamos del tema de lo de la regeneración, cuando hablamos de lo de la regeneración, hablábamos de que hay un momento en la vida de la persona, cuando la persona cree en Cristo Jesús, en ese momento se arrepiente de sus pecados y en ese momento lo que ocurre es que su vida espiritual es transformada. Todo ocurre junto, ¿sí? Como ocurre todo junto, entonces luego la persona entra en una vida nueva. Pero sí es importante que ustedes entiendan esto, porque entonces nosotros tenemos esta responsabilidad. No quiere decir de que nosotros podamos morir ahora voluntariamente al pecado y ser transformados por nuestra propia decisión. No. Quiere decir de que como Cristo nos transformó, entonces nosotros ahora vivimos muertos al pecado. Pero sí es importante que Dios obra a través de nuestro entendimiento de esta situación. Si nosotros no podemos comprender de que morimos al pecado, entonces nuestra vida no va a reflejar eso. Entonces Dios obra a través de su Espíritu Santo en este concepto también en nuestras mentes y en nuestros corazones de comprender que como creímos en Cristo, entonces tenemos que vivir como muertos al pecado. El Espíritu Santo obra a través de nuestro entendimiento y ese entendimiento se tiene que reflejar en nuestras acciones del día a día. Entonces ahora usted me va a preguntar, yo creía en Cristo, pero verdaderamente todavía no vivo como muerto al pecado. ¿Por qué es? Entonces mi respuesta va a ser, ahora tenés entendimiento, ahora comprendés que si creíste en Cristo, tenés que morir al pecado. Entonces, a partir de ahora, tenés que vivir como que si estuvieras muerto al pecado. Ahora tenés que vivir así. Si antes no vivías así, ahora tenías que vivir así. No quiere decir de que vayas a definitivamente... ¿Esos son? A ver, un momento. Bien, puse en silencio a varias personas para que no se escuche ruido de fondo, ¿sí? Si alguno quiere hablar, de nuevo, saca el silencio y habla, ¿sí? Bien, seguimos entonces. ¿Se entiende la idea hasta acá? Decidimos... Bien, entonces el punto es este, que ahora, si ahora tenemos luz, si ahora tenemos entendimiento, a partir de ahora debemos vivir como muertos al pecado. Porque si ahora que tenemos entendimiento no vivimos como si estuviéramos muertos al pecado, entonces, ¿qué esperanza podemos tener de ser resucitados con Cristo? ¿Sí? No podemos tener esperanza, porque es irónico, vamos a decir. Es irónico querer esperar de que Cristo nos resucite si no tenemos una determinación de vivir como si fuéramos muertos al pecado. No quiere decir, de nuevo lo mismo de antes, no quiere decir que
yo pueda conseguir la salvación a través de tomar una determinación de morir al pecado. No se puede alcanzar la salvación por tomar una determinación de morir al pecado. Si no es lo contrario, si vos hoy tomás la determinación de morir al pecado, es porque Dios está haciendo la obra en tu vida, que está transformándolo y está poniendo esta convicción en tu vida. Entonces yo estoy dándoles esta palabra a ustedes para que, en esperanza de que el Espíritu Santo transforme los corazones de cada uno de ustedes, para que ustedes vivan entonces como muertos al pecado. Pero así, con ese nivel de responsabilidad, ustedes se tienen que manejar, considerándose muertos al pecado para poder ser resucitados con Cristo después. Lo otro que quiero hacerles notar que es sumamente importante es esto. Versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. ¿Cuántas veces murió Cristo? Creo que todos lo podríamos saber. Cristo murió una única vez. Cristo murió una única vez. Si Cristo murió una única vez, ¿cuántas veces nosotros morimos al pecado? Morimos una única vez y morimos para siempre al pecado. Morimos para siempre al pecado. No podemos especular. No podemos decir, hoy muero al pecado, pero mañana resucito por un rato y después vuelvo a morir al pecado. ¿Sí? O vivo para el pecado o vivo para Cristo. Blanco o negro. Si vivimos para Cristo, entonces estamos muertos al pecado definitivamente. ¿Sí? Cristo murió una vez, nosotros morimos una vez al pecado. Y esta es una decisión, vamos a decir, eterna, ¿sí? Permanente, no es una decisión que se cambie, ¿sí? Podemos tener luchas, podemos tener debilidades, podemos tener dificultades. Por supuesto, somos seres humanos. Vamos a caernos y nos vamos a volver a levantar, por supuesto. Vamos a tener momentos donde va a ser más difícil la lucha, momentos donde vamos a estar más en victoria en la lucha contra el pecado. Pero el punto es de que siempre vamos a tener este corazón de luchar en contra del pecado que está en nuestras vidas. Morimos una sola vez. Aún más, les pongo este ejemplo, y si quieren ver más de esto, en Hebreos ahí está bien claramente explicado. El pueblo de Israel, cuando ellos recibieron la ley de Moisés, ellos tenían que llevar al templo sacrificios por el pecado continuamente. Las personas pecaban, entonces llevaban sus corderos, sus animales para morir en su lugar. Porque una de las cosas que vamos a ver ahora en unos momentos más es que la consecuencia del pecado es la muerte, definitivamente. Entonces, ¿qué pasaba? Como el pueblo de Israel pecaba, alguien tenía que morir por esos pecados. Y los que morían eran los corderos, los animales, morían en el lugar de las personas. Ellos llevaban el cordero al sacerdote y entonces ponían las manos sobre el cordero, no las manos del sacerdote, sino las manos de la persona que iba a pedir por su pecado, ¿sí? Ponían las manos sobre la cabeza del animal en símbolo de que le estaban traspasando su pecado al cordero. Y luego la persona tenía que degollar el cordero delante de la presencia del sacerdote y el cordero moría en lugar de la persona. Esto es lo mismo que ocurre con Cristo. Cristo cargó con nuestro pecado y Él murió para limpiarnos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la persona mataba a su cordero y volvía a pecar, el año siguiente o tenía que volver a llevar otro cordero y volver a hacer el sacrificio y volver a hacer todo el mismo proceso para volver a purificarse de los nuevos pecados que había cometido después. Sin embargo, la muerte de Cristo, al ser una única vez, Él murió para perdonar todos nuestros pecados. Pero no los de todo el mundo, sino solo los de aquellos que han creído en Cristo. ¿Se entiende? Solo aquellos que han creído en Cristo. Bien. Entonces, bien, lo siguiente que los quiero hacer notar es versículos 21 y 23, un poquito más abajo, que no los leímos, pero los vamos a leer ahora. Dice así, vamos a leer desde el 20. Porque cuando eran esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia.
Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, fíjense el versículo 21 y 23. Vamos a leer el 21 de nuevo. Porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿sí? ¿Cuál es el fruto de las cosas que antes hacíamos? El fruto de esas cosas es muerte. Y versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la paga del pecado es la muerte, lo que hablamos antes. Alguien tiene que morir. O morimos nosotros, o moría el Cordero, o, mejor aún, murió Cristo por nosotros. Pero alguien tenía que morir por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Aún más, no lo vamos a ver detenidamente, pero para que ustedes puedan comprender la idea, cuando Adán, antes de él pecar, Adán no tenía en su cuerpo la capacidad de morir físicamente. Pero en el momento que él pecó, él se hizo acreedor de la capacidad de morir. Por un lado murió espiritualmente y por otro lado pasó a tener la capacidad de morir físicamente. Y ahora todos los seres humanos mueren. ¿Por qué? Por fruto del pecado de Adán. O sea, llega un momento en el que mueren en su vida. No quiere decir que mueren inmediatamente, pero llega un momento en el que mueren en su vida. Entonces, ahora el punto es este. Todos los seres humanos, por un lado estamos muertos espiritualmente, por otro lado va a llegar el momento en que vamos a morir y cuando llega el momento que partamos, vamos a ir a condenación eterna. Pero si nosotros creemos en Cristo, morimos a nuestro pecado y ahora vivimos para Cristo. Entonces el punto es de que todos vamos a morir al pecado. Pero están los que mueren al pecado cuando ya no tienen más chance y van a condenación eterna, y están los que mueren al pecado en vida porque tienen sus vidas transformadas para Cristo Jesús. Entonces mucho mejor es morir al pecado hoy que dejar de que el pecado nos mate y nos envíe a condenación eterna. Entonces, más vale, muramos al pecado hoy. Amén. Bien. Me gustaría que alguno pudiera sacar el silencio un momento y decirme si se entiende este tema de que por nuestra capacidad no podemos, por nuestra capacidad no podemos, ¿cómo decir?, alcanzar la salvación por nosotros mismos, sino que lo que nosotros hacemos es que como fuimos transformados, entonces luego vivimos muerto al pecado. Me gustaría, si alguno me dice si eso se entiende o si no se entiende, si no queda claro, o si hay dudas con respecto a este punto. Sí, se entiende ¿Se entiende? perfectamente. Perfecto. ¿También se entiende la responsabilidad entonces que nosotros tenemos de vivir como muertos al pecado? ¿Se entiende la responsabilidad? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Buenísimo. Me alegro mucho. Bien, entonces ahora, ¿qué pasa cuando pecamos? Porque sí pecamos. Y ahora vamos a ver, ahora Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, del 8 en adelante. Dice así, Primera de Juan, capítulo 1, 8. Dice así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1 dice así, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis.
y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, este es el punto. Es que nadie puede decir de que no tiene pecado, ni aun ahora que hemos creído en Cristo. Nadie puede decir que no tiene pecado. Todos tenemos pecados y el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Y si se engaña a sí mismo quiere decir que la verdad no está en esa persona. Y si la verdad no está en esa persona quiere decir de que Cristo no lo ha transformado. ¿Se entiende? Así que nadie que diga que no tiene pecado puede considerarse cristiano. Nadie que diga que no tiene pecado puede considerarse cristiano. Porque el que dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, habiendo reconocido que sí tenemos pecados, entonces, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No quiero entrar demasiado en profundidad con respecto a este tema de qué significa confesar nuestros pecados, pero sí quiero dejarles esta idea en claro. La idea es de que debemos ante todo reconocer nuestros pecados y que delante de Dios no podemos negar nuestros pecados. Hay gente que aún trata de engañarse a sí mismo y piensa que Dios es tonto, pero a Dios no puede ser engañado. Sí, hay un versículo que dice que Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. O sea, si la persona siembra para su carne, va a cosechar para su carne. Pero si siembra para el espíritu, va a cosechar para el espíritu. Entonces, una persona que está cosechando, sembrando para la carne, no puede hacerle creer a Dios de que no es así, porque Dios no puede ser engañado. Hay veces que pensamos a Dios como que si fuera manipulable por nosotros, como que si Dios pudiera ser, sí, de alguna forma que lo podamos acomodar con nuestros pensamientos. Un estilo de algo así. Bueno, Señor, vos sabés que yo pequé, pero tengo buena onda. Y Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Dios no puede ser engañado. Entonces nosotros delante de Dios debemos reconocer nuestros pecados. A ver si puedo buscar ese versículo. A ver. Ahí estoy buscando ese versículo para que lo noten también, que realmente creo que es muy bueno. Bien, Gálatas 6:7. Aquí está. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Sí? Bien, entonces ese es el punto. El punto es que si nosotros pecamos delante de Dios, debemos confesar nuestros pecados. Y cuánto más implica de que también si nosotros somos confrontados con nuestro pecado por alguien, no podemos negarlo, ¿sí? No lo neguemos, confesemos y reconozcamos que somos pecadores, porque si no nos reconocemos pecadores cuando somos confrontados, entonces, ¿qué esperanza tenemos de ser perdonados? Entonces, si confesamos nuestros pecados, entonces Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El ser limpiado por Dios parte por un reconocimiento de nuestros pecados. Bien, y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es que si nosotros pecamos, podemos simplemente arrepentirnos, confesar nuestros pecados y seguir pecando y seguir confesando nuestros pecados. No, porque estas cosas se nos son escritas justamente para que no pequemos, no para que
tengamos la confianza de que si pecamos vamos a ser perdonados, sino que se nos escribe para que no pequemos. O sea, no podemos especular, no podemos presupuestarnos a pecar, no podemos planificar pecar total, después Dios nos va a perdonar. Me pasó a mí mismo un tiempo donde había un momento donde yo pecaba y decía, oh, ok, total, ok, Dios, después me arrepiento. Pero luego fui entendiendo de que eso en sí mismo es pecado delante de Dios, porque eso es querer hacer a Dios como un tonto, querer hacer a Dios como que si fuera manipulable por nosotros, es querer engañar a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Entonces nosotros tenemos que presupuestarnos, planificar, organizar para no pecar. Pero si pecamos, entonces tenemos a Cristo, a Jesucristo como abogado para con el Padre, para que tengamos ese perdón. ¿Sí? Tremendo estos versículos. Entonces, ¿todos somos pecadores? Sí. Entonces, toda la conversación que estamos haciendo, todos estos estudios que estamos haciendo, no tienen el objetivo de hacer sentir mal a nadie. Tiene el objetivo de que todos podamos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos y dejarlo. Tienen el objetivo de que seamos transformados. Tienen el objetivo de que tengamos vida eterna. Tienen el objetivo de que si hemos pecado, sepamos de que Dios nos va a perdonar, pero ahora tengamos otra actitud de ahora en adelante. No quiere decir que nos va a resultar fácil, pero sí que tengamos otra actitud. Bien, y quiero cerrar con este último versículo. Filipenses capítulo 2, del 2 en adelante, dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien, entonces el punto es, hay varias cosas acá importantes. Número uno es que se nos manda ocuparnos de nuestra salvación. Ahora, esto de ocuparnos de nuestra salvación no quiere decir en sí mismo de que si nosotros nos ocupamos, entonces podamos o no perderla. Otro día vamos a hablar un poco más sobre si se puede o no se puede perder la salvación, que realmente es bastante más profundo y bastante interesante. Pero el punto acá es de que todos tenemos la responsabilidad de que, como hemos sido transformados, entonces debemos ocuparnos de nuestra salvación. Y ocuparnos de nuestra salvación implica abandonar el pecado. ¿Y de qué forma lo hacemos? Con temor y temblor. Y esto es tan importante, porque nuevamente muchas veces vemos a Dios a veces como un padre confianzudo, vamos a decir. Papito, el barba, o no sé. Y Dios no puede ser visto así. Dios nunca se presentó en la Biblia como el barba o como no sé. No, sí se presenta como padre, pero también se presenta como rey y se presenta ante todo como Dios creador del universo, a quien todas las cosas le están sujetas. Entonces, delante de Dios nosotros vamos con temor y temblor. No es un temor de miedo, es un temor de reverencia. Un temblor de por qué. Un temblor porque me reconozco pecador y reconozco a Él, a Dios, como santo por un lado, y lo reconozco como el que me santifica. Entonces tengo temor. De la misma forma que alguien tiene temor de no ofender a la persona que ama. ¿Sí? No es el temor del miedo al castigo, es el temor de cuidar el corazón de la persona a la que ama. Entonces nosotros nos acercamos a Dios con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios es santo y que nosotros somos pecadores. ¿Sí? Para apoyar este punto, quiero leer rápido, a ver, Isaías 6, unos versículos y luego volvemos aquí. Isaías ve una visión del trono de Dios y ve una visión de Dios sentado en el trono y que Dios le está dando una orden, una indicación, ¿sí?
quiero leer acá este versículo 5, ¿sí? Fíjense la actitud que tiene Isaías en el capítulo 6, versículo 5. Dice así: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, o sea, que lo que hablaba eran inmundicias muchas veces, ¿sí? Está diciendo que la palabra, lo que hablaba Isaías no era bueno. No está hablando de que tenía inmoralidades peores, está diciendo de labios inmundos, aún lo que hablaba, ¿sí? Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjese el temor que tenía Isaías cuando estuvo delante de la presencia de Dios. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque yo soy pecador. Eso es lo que estaba diciendo Isaías. Y acá podemos ver una representación, ¿sí?, de lo que Cristo hizo por nosotros. Es simplemente una representación. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios utilizó en ese momento un ángel, un serafín es un ángel, ¿sí? ¿Para qué? Para limpiar el pecado de la boca de Isaías y quitarle su culpa y limpiar su pecado. Nosotros hemos sido limpiados no por un carbón encendido del altar, sino hemos sido limpios y quitado nuestro pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Y si la sangre de Jesucristo quitó nuestros pecados, ¿con cuánto más nosotros tenemos que tener esta actitud que tuvo Isaías de decir, ay Dios mío, porque yo soy inmundo? Y mis ojos, aunque no lo vemos al Rey directamente con nuestros ojos, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Esta es la actitud que nosotros tenemos que tener. Reconocernos que nosotros somos pecadores y temblar delante de la presencia de Dios. Entonces, nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con un temor reverente que ama a Dios y con un temblor porque reconoce que nosotros somos pecadores y que Dios es el limpio y el que nos limpia nuestros pecados. Dios es el santo y el que nos santifica. Dios es el justo y el que nos justifica, ¿sí? Esto también es algo que venimos diciendo. Nosotros, los creyentes, no somos justos por nosotros mismos, no somos santos por nosotros mismos, no somos limpios por nosotros mismos, somos limpios por la sangre de Cristo, somos justificados por la obra de Cristo, somos santificados por Cristo, así que nosotros somos justificados, santificados. No somos justos ni santos, sino somos justificados y santificados. Alguien puede decir que el creyente es santo, y está bien, no está mal dicho, siempre y cuando se comprenda de que somos santos porque Dios nos hizo santos, que somos justos porque Dios nos hizo justos. Bien. Y el último versículo de Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es algo que lo que decíamos hace un rato, es de que Dios, por su propia buena voluntad, es el que pone en nosotros el deseo de dejar nuestro pecado y que pone en nosotros la capacidad de dejar nuestro pecado. Y como Dios pone el deseo y la capacidad de dejar nuestro pecado, entonces nosotros como consecuencia nos ocupamos de nuestra salvación con temor de Dios y con temblor por la santidad de Dios y por el reconocimiento de nuestro pecado. Bien, esto es un poco todo lo que quería hablar en el día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Me gustaría saber si hay preguntas, comentarios o lo que sea. Sí les quiero dejar esta idea. Me gustaría que podamos tener un poco más de ida y vuelta, que se sientan libres para preguntar, para detenerme, para conversar, ¿sí? Estamos para eso también. Hay libertad, estamos entre amigos también y tenemos esta chance de que cada uno pueda preguntar, contar cómo lo vive, su experiencia, cómo lo entiende, si le sirve, si no, ¿sí? Gaby, Como que si estuviéramos personalmente. Gaby, Bueno, Sí, una pregunta. dale, Estela. Sobre el versículo 7, que habla del derramamiento de sangre, ¿vale eso que dice
Que ¿Ves? sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sí, estás leyendo en Romanos, me parece, ¿no? Y de Romano, Romanos 6. el versículo 7. Cuando vos explicaste eso de Pero no es Romanos 6. Romanos 3 debe ser. somos justificados por la sangre, ¿Pero qué capítulo de Romanos? capítulo 6, versículo 7 me parece que era. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No, no es ese. Capítulo 3 me parece que es. Tampoco. ¿Qué capítulo debe ser? Vamos a buscarlo. Ya lo busco. Hebreos 9:22 tengo. Hebreos 9:22 dice, Ajá. y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? Esto es justamente lo que está diciendo, es eso mismo, de que si no muere alguien, no se hace limpieza de pecado. La limpieza de pecado es a través de la muerte de alguien. ¿Sí? Entonces, los judíos tenían la muerte ¿de qué? Del Cordero. ¿Sí? Nosotros tenemos la muerte de Cristo. El que nos purificó de nuestro pecado es justamente la sangre de Cristo. Este es el concepto de Hebreos 9, de hecho. Si lees todo, justamente esa es la idea. Fíjate, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esto es lo que hablábamos hace un rato, de que Cristo no fue como un cordero verdadero que fue llevado al templo físico para morir por el pecado de algún judío, sino de que Cristo fue al santuario espiritual, o sea, delante de la presencia de Dios mismo, para ofrecerse, y no muchas veces, sino para ofrecerse una única vez. No como, como en el templo real donde iban los sacerdotes, cada año, con sangre ajena, con la sangre de los corderos, sino que fue Cristo a presentarse con su propia sangre. De manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, si el sacrificio de Cristo solo hubiera bastado para purificar alguno de los pecados, entonces hubiera tenido que morir muchas veces. Esa es la idea. Pero la idea es que Cristo entró una única vez para limpiar de todos los pecados. Fíjense, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que este es el punto. El punto es de que Cristo murió una única vez para perdonar todos nuestros pecados de forma completa. Amén. Sí, entendí. Buenísimo. Gracias, Estela, por la pregunta. ¿Había alguna pregunta más? Gaby, Sí, Malvina. no te pude escuchar lo último que dijiste, que Dios nos pone el deseo y la capacidad para dejar el Sí. pecado. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Me quedé ahí. Bien, entonces, como Dios, por su buena voluntad, Filipenses 2, 12 y 13, por su buena voluntad, pone el querer como el hacer, Sí. entonces la consecuencia es que nosotros nos debemos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Ah. O sea, el punto no es de que como Dios pone en nosotros el querer como el hacer, es problema de Dios y que se ocupe Él, sino todo lo contrario. Como Dios pone en nosotros el querer como el hacer, entonces como consecuencia nosotros nos tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Porque si nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, es una evidencia de que Dios puso en nosotros tanto el querer como el hacer. Si nosotros no nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, si ni siquiera nos interesa,
es una evidencia que Dios no está poniendo el querer como el hacer. O sea, no le podemos echar la culpa a Dios, es nuestra responsabilidad, es por nuestro pecado. Dale. ¿Se Gracias. respondió? Sí, 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 sí. Buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Había alguna pregunta más? Sí, hay una consulta de un post, que eso de acerca de que Dios pone el querer como el hacer. Sí. De un post que dice que en la lógica creyente hay forma de que Dios se equivoque. Porque, por ejemplo, con el tema del coronavirus, que a la persona que le dio coronavirus, se dice que Dios lo va a sanar. Si no te dio, es porque Dios te está cuidando. Si te dio y te sanaste, es porque Dios te sanó. Y si se muere, es porque Dios sabe lo que hace. Ok. Entonces el punto es cómo funciona la soberanía de Dios. Claro. Ok, la verdad que es un tema súper profundo y súper difícil, ¿sí? Y a lo mejor no sé si quiero entrar demasiado en profundidad ahora, pero sí voy a decir esto. Dios es soberano y Dios tiene en control de todas las cosas. Pero la Biblia nos enseña que cuando Dios, mejor dicho, cuando alguien cree en Cristo y es transformado, es por gracia de Dios. El mérito es de Dios. Pero el pecado del ser humano es por culpa del ser humano. Eso es lo que la Biblia enseña bien, bien claro. Que el pecado del ser humano es culpa del ser humano, pero la salvación es completamente mérito de Dios. No hay nada del ser humano que pueda sumar para la salvación. La salvación es completamente de parte de Dios y el pecado es completamente culpa del hombre. El hombre no puede culpar ni a Satanás. Satanás sí obra, pero el hombre no puede culpar a Satanás. Dios también obra, pero el hombre no puede culpar a Dios por su pecado. El hombre culpa a Dios por su propio pecado. Pero la salvación, el mérito es completamente de Dios y nosotros no podemos obtener nada de ese mérito. Esto con respecto a la salvación. Fuera de la salvación, sí tenemos que entender varias cosas. Número uno es que las destrucciones, las muertes, las enfermedades, todo eso es indirectamente consecuencia del pecado. O sea, por culpa de que el pecado, mejor dicho, por culpa de que el ser humano pecó desde Adán en adelante, el ser humano tiene la capacidad de enfermarse y de morir. Entonces, en ese aspecto, cuando hay enfermedad en el mundo, cuando hay un accidente y muere gente, podemos ver de que ese tipo de cosas son consecuencias del pecado general del ser humano. ¿Sí? O sea, no es que podemos decir la persona que se enfermó de coronavirus, por ejemplo, es por culpa de su pecado inmediato en ese momento. No, es culpa del pecado en general de la humanidad completa que se hace, que hace posible que el ser humano se enferme y se muera. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, las enfermedades son juicio de Dios por causa del pecado. ¿Sí? Ahora, la enfermedad puntual no necesariamente está asociado a la persona puntual. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Si estamos en una discusión, yo me peleo con alguien y le golpeo, le doy una piña o lo que sea y le bajo un diente, ¿sí? La persona pierde un diente por mi pecado. ¿Sí? No es que la otra persona pierda el diente por su propio pecado. ¿Sí? Esa es la idea. El pecado del ser humano produce que la humanidad tenga la capacidad de tener enfermedades y muertes. Entonces, ¿Me pregunto? no podemos ¿O decir tenés de que la pregunta? enfermedad de alguien sea por culpa de su propio pecado. ¿Sí? ¿Eso se entendió hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Ahora, de ahí en adelante, Sí. quién se enferma y quién no se enferma está dentro de lo que es la soberanía de Dios. Dios en su soberanía permite que quien sea se enferme y que quien sea se sane. Eso está dentro de la soberanía de Dios. ¿Sí? Pero nosotros no podemos especular en ese sentido de culpar a Dios porque alguien se haya enfermado. Está dentro de la soberanía de Dios. Es lo mismo que lo que pasó con Job. Job recibió un montón de males, pero Job no culpó a Dios. Y si Job hubiera culpado a Dios, hubiera sido él culpable de su pecado por culpar a Dios. Dios da y Dios quita. ¿Quién le va a decir algo a Dios?
llegado al caso, si Dios decide matarme a mí antes, tiene derecho porque Él me creó. Si no fuera porque Él no me creó, yo no estaría en el mundo, existiría. Entonces Dios tiene derecho sobre su vida para enfermarme, para salvarme y para matarme cuando Él quiera. Está dentro de su soberanía. Ahora, la soberanía de Dios no quita, como decíamos antes, en ningún aspecto la responsabilidad del hombre. Entonces te pongo un ejemplo. Si yo salgo a la calle, ¿sí? Cuando no hay cuarentena, vamos a decir, y cruzo la calle sin prestar atención para los dos lados y alguien me choca, es por mi propia culpa porque no presté atención, ¿sí? Entonces, teniendo bien en claro de que la soberanía de Dios no quita la responsabilidad del ser humano nunca en ningún aspecto. Entonces, ambas cosas van juntas, van siempre en paralelos, son inseparables y no están en conflicto. Aunque nuestra mente humana no la pueda comprender, no están en conflictos. La responsabilidad del ser humano está en el ser humano, no se la puede achacar a nadie, y la soberanía de Dios está ocurriendo siempre al mismo tiempo y es innegable. Nadie puede decir de que algo ocurrió sin que Dios no lo haya autorizado. ¿Responde la pregunta? Sí. Buenísimo. Pero es súper interesante ese tema y en algún momento lo podríamos ver más detenidamente. De hecho, sí me gustaría que en algún momento lo viéramos más detenidamente. Pero no sé si ya, quizás hay otros temas más que me gustaría que viéramos primero, pero es un tema súper importante el de la soberanía de Dios. Dale. Sí. Buenísimo. Está bueno. Gracias. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún otro comentario? Gaby. Quería hablar y estaba en silencio. Me gustó el punto que tocaste sobre el pecado que dijiste, como que alivianamos nuestros pecados, ¿no? Como los tomamos. Hiciste ahora una frase por deporte. Y obviamente tenemos al mejor abogado, es obvio. Pero me tocaste mucho porque uno comete errores y hace cosas pensando, lo alivianamos. Decimos, total, bueno, pido perdón y sigo adelante. Y se vuelve todo normal, se vuelve como algo Exactamente. fácil. Así que eso me... Sí, exactamente. Lo dije porque a mí me pasa, o sea, no lo digo porque pensando en otra gente. Somos seres humanos y a nosotros nos pasa, pero es importante que tengamos luz, porque si tenemos luz podemos luchar en contra de eso, ¿sí? Porque no es que ya mañana vamos a ser perfectos porque hoy ya cambié. No, vamos a seguir luchando con lo mismo. Pero ahora tengo luz. Cuando sé que eso está pasando por mi cabeza, que cuando me doy cuenta que estoy especulando con Dios y con el pecado, entonces ahí tengo que tomar una acción. Y tengo que decir, no, voy a dejar de lado el pecado, ¿sí? Por lo menos al tener luz, me da herramientas para luchar en contra de eso. Así que me alegro que hayas tenido luz en esta área. Buenísimo. Sí, respecto a lo que decías de que, bueno, las cosas que suceden, yo lo he escuchado muchas veces me lo han dicho cuando yo iba a concurrir a la iglesia también, de que si Dios existía, ¿por qué pasaban tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, desnutrición, muerte de niños. Te escuché hasta la muerte de niños. No te escucho más, pollo. La oscuridad el pollo. Sí. Muchas veces no sabe qué responder a eso, ¿viste? Bien, perfecto. Ahora la respuesta es bien simple. Bien simple. Me alegro que te haya quedado más claro y te doy este dato más. Si la humanidad decidió sacar afuera a Dios, ¿por qué vamos a culpar a Dios porque la humanidad está como está? La humanidad está como está porque el ser humano decidió sacar a Dios de medio, siempre. Desde Adán, eso es lo que hizo el ser humano. Desde Adán, el ser humano rechazó a Dios y tomó la decisión de no hacer lo que Dios le mandó.
Entonces el mundo está como está porque el mundo sacó a Dios del mundo. Por culpa nuestra. ¿Sí? Entonces eso es bien sencillo. Volvemos a lo mismo, por culpa nuestra. Por culpa nuestra, exactamente. Aún más, cuando estemos delante de Dios, vos pensás que alguien va a poder decirle a Dios, Dios, y tantas muertes y todo eso, no lo va a mirar y va a decir, explícame vos por qué tantas muertes en el mundo. Explíqueme la humanidad por qué han hecho todo lo que han hecho. Imagínate, esto es tremendo y ya se me pone la piel de gallina de pensarlo. Dios va a ponerse delante de la humanidad y va a decir, la humanidad ha hecho esto. Y yo tuve que entregar a mi Hijo Jesucristo por culpa de lo que la humanidad hizo. ¿Quién va a poder contender delante de Dios? ¿Quién va a poder pararse delante de Dios y decirle, Dios, vos no sos justo? Nadie va a poder. Muy buen punto, Pollos. Muy buen punto. Espero que sean las personas que me lo preguntaron a mí. Claro que sí. Claro que sí. Aún más, no solamente que es así, como decíamos, sino que Dios va a juzgar eso también. ¿Sí? Dios va a juzgar que el mundo hizo lo que hizo, que la humanidad hizo lo que hizo con el mundo. ¿Sí? Aún más, también hay un versículo que dice que si Dios no juzga aún, es porque Dios tiene paciencia esperando de que todos los que se van a arrepentir se arrepientan. Así que Dios encima nos está teniendo paciencia para arrepentirnos. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Sí, por el tema de los pecados, viste, de que vos decís limpiarnos, que Dios nos limpia y nos perdona una vez para siempre, pero bueno, sabemos que no es así, digamos en el caso de nosotros, que no tenemos la salvación asegurada, pero bueno, pero sí, evidentemente, bueno, uno sigue pecando y justo lo veía justo en una serie que estaba mirando, que había una persona que siempre cometía lo mismo, siempre volvía a cometer error y pasaba un montón de tiempo y era grande y tenía logros, pero como que siempre caía, ¿viste? Equivocándose. Sí. Su pareja, bueno, lo aguantaba y no, pero... y yo pensaba, y también he escuchado casos con relación al tema que personas en iglesias han dicho, bueno, no, ya, a esos lugares como que no, o a estas personas no hay que gastarse porque no tienen solución. Yo no lo digo por personas, yo como vos decís, yo hablo de mí, ¿viste? Si a eso me va a pasar, si me pasa, las personas como que, bueno, ya pecaron tantas veces, hay reincidencia, ¿viste? Que bueno, ya fue, ya... Obvio, Dios no te quita la lista de encima, pero, ¿viste? Y siendo sincero, como el argentino es como muy así, ¿viste? Que va y vuelve. Nosotros como sociedad somos así, ¿viste? Uh-huh. En el tema del pecado. Sí. Sí, bueno, me gustaría aclarar algunas cosas que dijiste que a lo mejor pueden ser un toque confusas. Cuando nosotros decimos de que Cristo murió una vez y para siempre por todos nuestros pecados, sí es importante tener en claro de que Dios limpió todos nuestros pecados de una vez, ¿sí? No es muchas veces, sino de una vez. Pero esto significa de que el sacrificio de Cristo fue una sola vez, aunque nosotros en la vida día a día vamos viendo que pecamos y Dios nos sigue perdonando, ¿sí? Pero sí es importante que tengamos en claro de que Cristo perdonó nuestros pecados de golpe de una vez todos, ¿sí? Del primero al último. Eso con respecto a ese tema. Con respecto al tema de lo de si tenemos asegurado la salvación o no, me gustaría que ese tema lo vamos a ver más detenidamente en el futuro, porque es bien profundo y sí están las dos posiciones, ¿sí? Y en un aspecto sí está asegurada nuestra salvación y en otro aspecto no. Pero me gustaría explicarlo más detenidamente para que se entienda en qué aspecto está asegurada y en qué aspecto no está asegurada, porque es bien profundo el tema y no quiero dar una respuesta demasiado superficial ahora, ¿sí? Pero con respecto al tema de que el argentino es inconstante,
Es cierto, nosotros como argentinos tenemos serios problemas en algunas cuestiones culturales, serios problemas, que quizás otras naciones tienen otra clase de problemas diferentes, y el argentino tenemos muchos problemas en cuanto a la inestabilidad en ese aspecto, pero sí creo hay una cosa ahí importante. Creo que en muchos aspectos los cristianos han sido inestables porque nunca nadie enseñó, o mejor dicho, no nunca nadie, pero en general las iglesias no enseñan este tipo de mensajes así, hablando tan claro en contra del pecado y hablando tan claro de que Cristo murió una única vez para hacernos libres del pecado, ¿sí? Entonces, creo que muchas veces falta de este tipo de enseñanzas es lo que hace que la gente sea inestable. O sea, hace de que la cultura argentina aflore. Pero si nosotros tenemos en claro esta enseñanza de que nosotros como cristianos hemos muerto al pecado una única vez para siempre y enseñamos esto y reforzamos esto e insistimos en esto, yo tengo esperanza de que podemos tener una, una iglesia que no sea tan fluctuante en este aspecto. Entonces, bueno, tengo esperanza de que puedan ser diferentes las cosas en ese aspecto en Argentina. Pero bueno, empezamos por este grupo. Sí, sí. Sí, Amén. yo lo decía, como te decía, personal. Claro que sí. Bueno, en lo personal, creo Sí, es lo mismo. hoy tenés más luz que antes, ¿sí? Hoy tenés más luz. Seguí afirmándote, seguí creciendo, seguí en esta idea de ocuparte de tu salvación, ¿sí? No aflojes. Y creo que, y verdaderamente tengo esperanza para que sea diferente de acá en adelante. O sea, no lo tomes como diciendo, ok, yo soy así, yo soy así, punto, sino que al contrario, hoy que estás teniendo cada vez más luz y que estamos compartiendo más la palabra y que estamos profundizando y todo, bueno, tenés una chance de que sea diferente de aquí en adelante. Sí, sí. Bueno, para cerrar, sí les digo una cosa más. Yo estoy orando por ustedes. No es que sepa todas las cosas por las que están pasando, ¿no? Pero sí estoy orando por cada uno de ustedes. A ustedes los tengo en una listita. Inclusive a Fabián, que no lo conocíamos, y estoy orando también por Fabián y por, bueno, los demás sí los conozco a todos, pero estoy orando por cada uno de ustedes y realmente tengo mucha carga para que ustedes puedan seguir creciendo, puedan seguir aprendiendo y puedan seguir siendo transformados por el Espíritu Santo, tanto como mi familia y yo también, ¿no? Pero bueno, les dejo saber esto primero y principal para que ustedes se sientan animados y que sepan de que estoy orando por ustedes. Y por otro lado, para también que si tienen algunas peticiones en particular, que me las hagan llegar, me escriban un mensaje. Aún Fabián le puedes pedir mi número a Martín y si querés mandar alguna petición para estar orando o simplemente para que estemos comunicados, sentite libre para escribirme también. Y todos, las peticiones que tengan, me pueden escribir y voy a estar orando por ellas. Gaby, Sí, Martín. Te escucho. una consultita, pero no es para que me lo contesté ahora. Pero te quiero hacer una consulta. ¿Se puede mentir? No, no. No. No, Poder se pero, puede, no se debe. no sé. No, pero de verdad que no es algo que me tiene preocupado ni vivo pensando en eso. Pero se tocó este tema y hay veces que uno se pregunta el tema de la salvación, ¿no? Porque a veces uno, pero no es para que me lo conteste ahora, porque todo lleva su tiempo. Porque a veces digo yo, bueno, ¿soy salvo absoluto? ¿Soy medio salvo? Depende de mí, depende de Dios. ¿Cuánta vida me queda? ¿Viste cómo lo juego? A ver, ¿cuántos pecados más me queda por hacer? Dios es soberano, que Dios tiene la última palabra, que Dios está trabajando en nosotros. Son 3 vidas nada más, agotate esas 3 vidas, chao. ¿Viste? Es un poco así, ¿no? Porque yo te estoy diciendo lo que pienso, ¿no? ¿Cuánta vida me queda, no?
¿Será que eso que estoy haciendo no lo toma en cuenta porque estoy haciendo algo más grande? ¿Será que me sigue esperando? ¿Será que? Bueno, es el tema de la seguridad de la salvación. Sí vamos a hablar de la seguridad de la salvación en algún momento. No sé si es sabio tocar tan pronto este tema, pero quizás sí, a lo mejor voy a estar también orando para ver si podemos hablar de esto pronto. Es el tema de la seguridad de la salvación. Mi consejo hoy por hoy sería que nadie esté preocupado en ese aspecto. Si la salvación se pierde, si no se pierde, si Dios me tiene paciencia, si Dios no me tiene paciencia. Mi punto hoy sería de que cada uno de ustedes tenga este sentido en su corazón de vivir como muerto al pecado y de ocuparse de su salvación con temor y temblor. ¿Sí? Ocuparse como dejando atrás el pecado, yendo a aprender más, leyendo la Biblia, orando, haciendo ese esfuerzo humano, no pensando que va a alcanzar la salvación por hacer ese esfuerzo humano, porque no la va a alcanzar haciendo ningún esfuerzo, pero sí lo animo a que lo haga y que se ocupe de su salvación con temor y temblor. ¿Sí? Y eso más vale, es evidencia de que Dios sí está obrando. Entonces, los animo a eso, que tengan esa determinación en su corazón y que sigan adelante, sin preocuparse demasiado por el resto de las cosas, sin, más que nada, digamos, en vivir como que si estuvieran muertos al pecado y vivos para Cristo. Amén. Amén. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a hacer una oración como para terminar. Y bueno, ya les digo, cualquier cosa me escriban, peticiones para orar o otros temas que les interese aprender, podemos ir tocando estos temas más adelante, poco a poco. Bueno, gracias Señor, te damos por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias Espíritu Santo porque hemos tenido la chance de compartir tu palabra, de enseñar sobre tu palabra, de aprender sobre tu palabra. Y Señor, quiero pedirte que verdaderamente tu Espíritu Santo transforme cada una de nuestras vidas cada día más, nos enseñe, nos haga entender, nos haga madurar, nos haga tener un deseo para buscarte cada día más. Quiero pedirte por las peticiones de cada uno de mis hermanos para que tú escuches sus corazones, que los ayudes, los fortalezcas en estos días también de cuarentena, Señor, y que podamos poder recuperar nuestras actividades normales, nuestros trabajos y nuestras cosas pronto, Señor. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, fue un gusto enorme haber podido compartir con ustedes y nos vemos el próximo jueves. Dios Gracias, Gaby. mediante. Gracias. Muchísimas Saludo. bendiciones. Saludo a todos. Saludos a todos. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones. Que descansen. Chao, chao.